Hola Monflowers, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo me encuentro súper feliz, muy emocionada de poder estar nuevamente con ustedes trayéndoles otro contenido. Y como ya lo vieron en el título, hoy hablaremos sobre el Yeonmin. Yo sé que les he prometido traerles un análisis, un resumen de todo lo que está pasando entre ellos, pero no había tenido tiempo. Sin embargo, hoy es el día y es que estos dos tortolitos nos han estado alimentando muy bien. Créanme que cada día me enamoro más de ellos. Pero antes de ver nuestro análisis, quiero recordarles que todo lo que veremos solo son hipótesis con un poco de lenguaje corporal. Por lo tanto, busquen un lugar cómodo donde sentarse y comencemos con el video. Sin duda alguna, estamos viviendo en la mejor era Yeonmin. Todos los momentos que nos han estado regalando ha venido cargado de sorpresas y sobre todo muchas teorías. Por mi parte, soy de las personas que creen ciegamente que ellos dos han estado en una relación desde hace muchos años, para ser específica desde la era Ron. Y aunque hayan pasado muchos años, yo jamás he dudado de la gran química e interacción que ellos han demostrado. No puedo decir lo mismo de otras fans, quienes sí aseguran que ellos fueron novios, pero que han terminado desde hace tiempo. Cosa que yo dudo mucho, puesto que las miradas y su complicidad es algo que no ha cambiado a pesar de los años. Podemos ver que lo único que ellos han hecho es madurar y ser lo más discretos posibles. Hablo de esto porque muchas veces los hemos visto decir que quieren hacer cosas juntos, por ejemplo, hacer un dúo a una canción e incluso hacer live juntos, pero que normalmente la empresa rechaza esos pedidos. Algo que suena ilógico, ya que si son solo amigos, no entiendo cuál es la necesidad de la empresa en querer separarlos. Pese a todo lo que ellos puedan hacer y lo que no tienen permitido hacer en público, mis adorables chicos han estado desafiando ciertas reglas desde la era Prof. Muchas de las fans amantes del Yeonmin han comparado la era Prof con la era Ron, y no solo porque Ron forma parte del álbum Prof, sino que prácticamente desde esas fechas hasta ahora hemos visto como el Yeonmin ya no le tiene miedo a las cámaras. Para que me entiendan un poco mejor, primero hablaré de la era Prof. El álbum Prof incluye 3 CDs con diferentes playlists. El primer CD incluye 19 canciones de diferentes épocas de BTS. Eso nos lleva por un recorrido y evolución de los chicos. Este primer tracklist está encabezado por Born Singer y sigue con otros títulos como No More a Dream, DNA, Danger, y podemos notar que Ron también forma parte de este álbum. Y como lo dije antes, hablar de la era Ron nos llena de mucha nostalgia. Pero chicas, estamos volviendo a esa era y el Yeonmin lo sabe. Ahora les voy a explicar por qué. Una vez revelada el tracklist, nos vamos al Prof Inspiration y es donde nuestros chicos hicieron un video hablando sobre las canciones que incluirían en el álbum. Comencemos con Jimin. En este caso, Jimin eligió Filter y Friends. Jimin acompaña la narración con fotos de todos los chicos. Las fotos fueron tomadas por él mismo. Lo que nos llenó de emoción como shippeadoras fue la foto que le tomó a Jonggi y sobre las teorías que éstas desataron. En primera, sabemos que esa foto corresponde al mes de abril, justo después de que regresaran de su concierto en Las Vegas, lugar donde creemos que pasó algo entre el Yeonmin. No voy a confirmar nada, pero miren esto. Jimin dejó de actualizar a mediados de marzo y de ahí no supimos mayor cosa de él.
pero una vez que llegaron a Las Vegas, lo vimos actualizar y claramente sus ojitos demuestran felicidad. Seguido de eso, sus actualizaciones fueron más seguidas y nuevamente lo veíamos postear una foto al lado de Junggi y Namjoon en la noche de los Grammys, evento donde ambos se apoyaron bastante. Y sí, puede que haya sido por el momento, pero aquí viene la teoría. Esa misma noche en el V-Live, Junggi recibía muchas propuestas de boda, lo cual hizo estallar a Jimin. Aquí les dejo esta parte que me hizo reír. Y bueno, tras el pequeño reclamo de Jimin a las propuestas de matrimonio, Junggi mencionó los métodos de casarse en Las Vegas e incluso mencionó que el género no era algo que importaba. La cosa es que mientras lo estaba diciendo, acarició las piernas de Jimin. Y según el lenguaje corporal, es uno de los primeros movimientos que los hombres hacen para coquetear. Lo que significa que Junggi le estaba lanzando una pequeña indirecta a Jimin. Ahora bien, no estoy afirmando que se hayan casado o algo así, simplemente estoy dando a entender que el viaje en Las Vegas inspiró a Jimin a tomarle aquellas fotos a Junggi. Y más, si nos damos cuenta, Jimin puso la foto de Suga justo cuando la frase expresaba lo siguiente. Puede que sean casualidades, pero Yeonmin Shipper no lo considera de esa manera. Ahora veamos la inspiración de Junggi. Para esto veremos algunos detalles. Comencemos con las caritas felices. Sospechamos que Junggi colocó eso haciendo referencia a la ropa que ambos comparten. Jimin y Junggi están usando una prenda de Raf Simons, quien es considerado homosexual. Según Raf, esta prenda pueden usarlo tanto hombres como mujeres, puesto que no tiene género. Sin embargo, destacó que es una combinación para parejas. No estoy afirmando nada, pero tantas casualidades no pueden existir. Ahora, supongamos que las caritas en el video no significan nada. Aún así, me conformo al saber que Jimin y Junggi usan una combinación de ropa que es diseñada para parejas sin importar el género. Sigamos con el video y llegamos a la parte donde nuestro corazón de shippeadora dejó de latir por un segundo. Nadie esperaba que Junggi nos mostrara tremendo detalle y me refiero al corazón que utilizó como inspiración. El corazón es menta y naranja, justo los colores del Yeonmin en la era Ron. Este pequeño detalle desató una ola de teorías. En primera, algunas creen que es porque Junggi extraña esos momentos, ya que ellas piensan que sí tuvieron una relación, pero que en esa era todo terminó. Otras fans creen que es una señal de que están juntos de nuevo, lo que significa que sí creen en el Yeonmin, pero creen más en que sí hubo una ruptura. Sin embargo, yo pienso que ese corazón solo nos dice que ellos nunca estuvieron separados. Ellos siguen siendo los mismos. Y sí, puede que no los veamos tan cerca el uno del otro. Y eso yo lo había explicado en un video sobre la teoría de Wine. Ellos literalmente nunca se separaron. Lo único que hicieron fue madurar y ser un poco más reservados. Sinceramente, ese corazoncito que vemos en pantalla significa mucho. Esos colores representan tantas cosas y esos colores los hemos visto siempre. Claro que hay veces que no prestamos atención, pero ahí está. Incluso esos colores los hemos visto muy seguido en el juego de fotografías del álbum Prof. Solo digo que tantas casualidades no pueden existir.
Una vez aclarado lo de la era prof, podemos darnos cuenta que desde entonces el Jeonmin ha tenido muchos proyectos juntos, desde eventos publicitarios, live juntos. Ambos chicos dieron un cambio drástico y se están mostrando tal y como son. Un par de tortolitos que siempre se han estado apoyando, pero han sabido hacerlo siempre en secreto. Y justo ahora ya no es tan secreto. De lo que hemos estado llevando de este año 2023, los hemos visto más cariñosos de lo usual. Pudimos ver los episodios especiales de Ron, donde tuvimos momentos tiernos, momentos de risa y hasta un poco de traición. Pero ahí pudimos notar lo mucho que Jimin conoce a Jonggi. Y es que mientras Jonggi lo estaba animando, Jimin lo miró con ojitos de sospechoso. Aunque debemos reconocer que este momento Jeonmin fue muy agradable, ya que Jimin no pudo contener sus emociones y sus orejitas lo delataron. Otra de las cosas que estoy amando de este año es el cambio que ha tenido Jonggi con respecto a sus portafolios. Y yo no sé ustedes, pero hay tanto que el Jeonmin nos ha regalado en estos últimos meses. Por ejemplo, el habernos regalado un Suchuita juntos donde ambos compartieron copas y sonrisas. 우리 슈가 여기 있어. 슈가 잘 자서. 아니 걔가 커? Mencionemos también el hecho de que aparecieron juntos en un programa donde Jimin afirmó que se sentía muy a gusto al lado de Jonggi. 아니야 이게 아니, 얘기 좀 할게. 손바닥만하게 해야지. 요만하게 야 요만하게 만들. Pero sin duda vendrían cosas mejores y eso lo podíamos ver después de liberarse el álbum Face de Jimin y el álbum The Day de Jonggi. Se hallaron ciertos parecidos en ambos álbumes como si se tratase de un universo paralelo. Y yo la verdad no dudaría que Jonggi apoyó a Jimin en su álbum si siempre Jimin le ha pedido que le diera una canción, pero la empresa no se los permitió. Aún así, creo que ambos no solo se expresan en sus álbumes, sino que en cada una de esas letras contaron su propia historia. En Like Crazy veíamos a Jimin frente al espejo y las letras de la canción dicen lo siguiente. Mientras que en People parte 2 también veíamos a Jonggi viéndose en el espejo y las letras de la canción dicen lo siguiente. Yo no sé ustedes, pero casualidades no lo creo. Ahora hablemos del rotundo éxito que tuvo nuestro bello gatito en sus conciertos, que la verdad estuvo cargado de emociones y sobre todo me encantó la actitud de Jonggi siempre cerrando picos. Ahora bien, cuando Jonggi se fue a los vestidores, pues es normal que pasen un video corto y en una de ellas aparece Jonggi intentando fumar. Pero alguien le quitó el cigarro y no sé ustedes, pero yo a esas manitas las conozco. Seguido de eso, el concierto del día 1 nos dejó muchos momentos, pero sin duda para nosotras el concierto del día 3 fue aún más emocionante luego de ver la aparición de Jimin. Amo la manera en cómo se apoyan mutuamente, aunque esto nos haya dejado un déjà vu. Por lo que pueden ver, ellos no han cambiado en nada, esos sentimientos siguen ahí. Y es que muchas pueden decir misa, pero el Jeonmin es más real que mi existencia. Y lo que más amo de todo esto
fue que ambos aparecieron en un live donde Jonggi menciona que Jimin fue a verlo antes de empezar el show, lo cual creo que sí es un hecho, puesto que cuando Jimin llegó llevaba una prenda color negro y en el concierto llevaba una polera diferente. Seguido de eso, Jonggi mencionó que Jimin también fue a verlo una vez que el show terminó y ambos se fueron en el mismo auto, lo cual es real puesto que ambos se hospedaron en el mismo hotel. Y créanme que son muchos sentimientos encontrados porque yo solo podía imaginarlos dormir de esta manera. Aunque bueno, no estoy afirmando que hayan dormido juntos. El punto es que Jimin se unió al live donde ambos nos dejaron momentos hermosos y más por la manera en cómo se miraban y esos brillitos en los ojos de Jimin. Creo que estoy loca por ellos, pero yo siento que esas miradas estaban expresando muchas cosas. Aparte de eso, todos los halagos que Jimin le hizo a Gigi. Sin duda, estamos viviendo la mejor era Jeonmin. Esperemos que no vuelvan a separarlos, pero sobre todo recemos para que Jimin finalmente acepte volver a cantar Tony Montana al lado de August D. Se acerca el tour por Japón que será a principios de junio. Esperemos poder verlos cantar juntos y tengo la corazonada que así va a ser. Fueron tantos momentos que quizás no pude mencionar algunos, pero prometo trabajar en eso. Por el momento, esto fue todo. Cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el próximo video.